7 maneras de hacer que tiemblen ante ti quienes no te respetan, el arte del respeto silencioso y poderoso. ¿Te has sentido subestimado, ignorado o incluso humillado? En un mundo donde el respeto no siempre se otorga fácilmente, la verdadera pregunta es, ¿cómo puedes reclamarlo sin gritarlo a los 4 vientos? Hoy te invito a explorar un enfoque distinto, inspirado en la sabiduría práctica y el dominio personal. Estas no son estrategias de venganza ni tácticas de manipulación, sino 7 maneras de demostrar que eres una fuerza con la que no se puede jugar. Porque al final del día, el respeto no se exige, se inspira. Vamos a sumergirnos en cómo puedes convertirte en alguien que no solo exige respeto, sino que lo recibe de manera natural. 1. Demuestra con acciones, no con palabras. La primera manera de hacer que quienes te subestiman reconsideren su postura es simple: no hables, actúa. Las palabras pueden ser baratas, pero tus acciones son tu firma. Si alguien no respeta tus habilidades, déjalos que hablen mientras tú trabajas en silencio. Es mucho más efectivo que cualquier discurso. Marco Aurelio decía: haz lo que debes hacer y no te preocupes por lo que otros piensen. Marta, por ejemplo, trabajaba en una oficina donde siempre la subestimaban, especialmente su jefe. Mientras otros se quejaban, ella se dedicó a trabajar sin alarde, perfeccionando sus proyectos. Cuando llegó el momento de la evaluación, su desempeño hablaba por sí solo. Su jefe, que antes la ignoraba, no tuvo más remedio que reconocer su valor. ¿Y tú? ¿Qué acciones puedes tomar hoy para que tus logros sean imposibles de ignorar? Recuerda, las palabras pueden ser olvidadas, pero los resultados permanecen. 2. Cultiva el misterio, deja que se pregunten qué estás pensando. ¿Sabes cuál es una de las armas más subestimadas? El silencio calculado. Cuando hablas menos y escuchas más, proyectas una imagen de calma y control. Los que no te respetan comenzarán a cuestionar si saben realmente quién eres. Y ahí empieza tu ventaja. Epicteto decía: habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Daniel, un joven empresario, solía defenderse agresivamente de las críticas en reuniones. Pero un día decidió callar, escuchar y responder solo lo necesario. El cambio fue inmediato, su presencia comenzó a intimidar a quienes antes lo interrumpían, porque ya no sabían cómo abordarlo. Su silencio era su poder. ¿Te cuesta callar cuando te sientes atacado? Prueba este enfoque y mira cómo la incertidumbre en los demás se convierte en tu aliada. 3. Domina tu lenguaje corporal, habla sin decir una palabra. La postura es un lenguaje universal que todos entendemos, pero pocos dominan. Si quieres que los demás te respeten, haz que tu cuerpo proyecte fuerza y confianza. ¿Caminas con la cabeza baja? ¿Evitas el contacto visual? Los estoicos dirían que ya perdiste antes de empezar. Séneca enseñaba: actúa como si tu espíritu y tu cuerpo fueran uno solo, y proyectarás poder. Carla, por ejemplo, trabajaba en un ambiente competitivo donde sus colegas solían menospreciarla. Pero un simple cambio en cómo se sentaba en reuniones, cómo caminaba por la oficina y cómo sostenía la mirada cambió todo. Sin decir una palabra, empezó a irradiar respeto. ¿Y tú? ¿Qué dice tu lenguaje corporal de ti? Ajusta tu postura, camina con propósito y observa cómo cambia la forma en que te perciben. 4. Domina tus emociones, que nunca te vean perder el control. Si algo desespera a los que no te respetan es verte calmado cuando esperan que explotes. El dominio emocional es un arma letal. Si reaccionas a cada provocación, solo les das poder. Pero si respondes con calma, los haces tambalear. Epicteto decía: no es lo que sucede, sino cómo reaccionas a ello, lo que importa. Raúl tenía un jefe que constantemente intentaba provocarlo en público, cuestionando sus decisiones. En lugar de responder con enojo, Raúl optaba por sonreír y responder con argumentos claros. Pronto, las críticas del jefe comenzaron a parecer infantiles frente a su serenidad.
¿Te cuesta mantener la calma cuando te desafían? Practica respirar profundo y piensa en cómo tu compostura es tu mejor defensa. 5. Sé indispensable. Conviértete en alguien imposible de reemplazar. La mejor manera de reclamar respeto es siendo alguien que nadie puede ignorar. ¿Cómo? Dominando tus habilidades al punto de que seas imprescindible. Los estoicos creían que el verdadero poder reside en la excelencia personal. Marco Aurelio decía: haz tu trabajo tan bien que incluso los que te odian no puedan negarlo. Silvia era subestimada por su equipo, hasta que se convirtió en la experta en un área clave del negocio. Cuando llegó el momento de tomar decisiones importantes, todos acudían a ella, incluyendo aquellos que antes la ignoraban. ¿Y tú? ¿Qué habilidad puedes desarrollar para convertirte en alguien que todos necesitan? Recuerda, el respeto sigue a la excelencia. 6. Nunca bajes al nivel de quienes te atacan. Cuando alguien te falta al respeto, el instinto puede ser atacar de vuelta. Pero responder al nivel de sus insultos solo demuestra que te afectan. Los estoicos enseñaban que ignorar un ataque es la mayor muestra de poder. Séneca decía: el mayor desprecio es no demostrar afectación. Miguel era blanco de burlas en su oficina por no participar en los chismes. Pero en lugar de defenderse, sonreía y seguía trabajando. Con el tiempo, su indiferencia silenciosa desgastó a los demás, y él ganó respeto por mantenerse firme. ¿Qué haces cuando alguien te provoca? Piensa en esto: no responder no es debilidad, es poder. 7. Sé justo, pero no débil. La última manera de hacer que los demás te respeten es mostrando que puedes ser firme sin ser cruel. La justicia combinada con fuerza inspira respeto, porque muestra que no necesitas aplastar a otros para ser fuerte. Marco Aurelio decía: el verdadero poder reside en ser justo, no en ser temido. Laura, una líder de equipo, enfrentó críticas por ser demasiado blanda. Pero cuando empezó a tomar decisiones firmes basadas en la justicia y no en la opinión popular, su equipo no solo la respetó, sino que también la siguió. ¿Y tú? ¿Cómo manejas los momentos en los que necesitas ser firme? Recuerda, ser justo no significa ser débil, significa liderar con integridad. El respeto empieza en ti. Estas 7 estrategias no son trucos ni atajos. Son maneras de fortalecer tu presencia y reclamar el respeto que mereces. No necesitas gritar para que te escuchen, ni intimidar para que te respeten. Solo necesitas demostrar que tu poder viene de dentro. ¿Qué estrategia piensas poner en práctica primero? Déjamelo en los comentarios y cuéntame cómo planeas reclamar el respeto que mereces. Y si esta guía te inspiró, comparte este mensaje con alguien que también necesite recordarlo. El respeto se construye juntos,